Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Damos gloria a nuestro Padre del Cielo por el don de la vida y por darnos una nueva oportunidad para compartir este espacio radial con ustedes. En este momento estamos con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Mónica María y la hermana María Lucero. Y pues les estaremos acompañando en este programa, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, queridos hermanos, les contamos que en esta nueva semana tenemos temas muy interesantes para poner sobre la mesa. Vamos a hablar un poco sobre los sacrificios rituales, los que hacen parte de un rito, como lo vemos en el Antiguo Testamento. De esta manera vamos a ir reconociendo la conexión que tienen estos ritos con la Eucaristía. Bueno, sin embargo, queridos hermanos, antes de que nos sumerjamos en este tema, es necesario pedir una gracia especial a nuestro Padre del Cielo para poder comprender aquello que es necesario para nuestra vida y nuestro camino de santificación. Así que, porque a veces con tanta información que tenemos a tan fácil acceso, podemos caer en las manos de fuentes no muy confiables y confundirnos. Entonces, tenemos que pedir la gracia del Espíritu Santo y saber dónde buscar la información. Entonces, ¿qué tal si vamos a iniciar con la oración como buenos cristianos? Y vamos a pedirle al Señor que descienda sobre nosotros y que nos acompañe. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en este momento queremos clamar tu presencia, entregarte de una manera muy especial todo lo que hay en nuestro corazón. Te entregamos todo nuestro ser, nuestros sentidos, nuestras potencias. Te pedimos que vengas a iluminar nuestro corazón, a consolarlo, a sanarlo, a liberarlo y a disponer nuestra mente para poder glorificarte y para poder comprender tu palabra. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros. Espíritu Santo, ven sobre mí. Oh Santo Espíritu, te quiero sentir. Espíritu Santo, habita en mí. Huésped del alma, hoy te quiero recibir. Ven con tu fuego, ven y quema. Ven con tu aliento, ven y llena. Que estoy sediento presencia, mi alma te anhela y te espera. Espíritu Santo, ven sobre mí. Oh Santo Espíritu, te quiero sentir. Espíritu Santo, actúa en mí. Dulce Paráclito, transforma mi vivir. Ven con tu fuego, ven y quema. Ven con tu aliento, ven y llena. Que estoy sediento de tu presencia, mi alma te anhela y te espera.
al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, ahora sí súper recargados con esta bella oración, bien ungida, gracias hermana Lucero, porque necesitamos fuertemente el Espíritu Claro, Santo para poder comprender. comprender lo que merecemos comprender, lo que Dios quiere que comprendamos. Entonces, debemos tener muy claro, hermanos, que nuestra Iglesia Católica, nuestra hermosa Iglesia que es madre, alberga un mar de conocimiento sobre la vida, sobre la doctrina, sobre la espiritualidad. Y por otro lado, pues es importante que comprendamos que la fe que se queda quieta se daña, como Se el agua. estanca, sí. Ajá, cuando el agua está estancada, Huele mal. no tiene movimiento, coge un olor feo, ¿sí? Ujú. Porque el agua debe fluir. Lo mismo pasa con nuestra fe. Si yo no avanzo, retrocedo. Entonces es necesario que yo me forme. Debo estar continuamente creciendo, buscando no solo tener el conocimiento para mí, sino dárselo a los demás. Ujú. Claro que sí, es que la iglesia tiene todo un banco de información y lo hemos dicho en programas anteriores, muy rico, la tradición de la iglesia, el magisterio, la vida pues de los santos, ¿no? Y es importante que cuando queramos informarnos, busquemos estas fuentes, ¿no? ¿Qué nos enseña la iglesia? ¿Cuáles son estos textos aprobados? La vida de los santos, porque tenemos una riqueza bastante grande, ¿sí? Un banco de información bastante rico, lleno de, pues, de mucha profundidad y que a lo largo de la historia pues, los santos padres también han venido dejando como su legado en todo esto. Y tenemos una diversidad de temas y son muy profundos y como son tan profundos hay que ir a nuestra madre que nos lo enseñe. Esto es lo que nos diferencia de pronto de nuestros hermanos esperados, ¿no? Que ellos tienen la libre interpretación, la sola escritura. Entonces es saber de que nosotros interpretamos la escritura a través de lo que nos enseña el magisterio de la iglesia, ¿no? Y la sagrada tradición. Entonces saber que debemos estar dispuestos a escuchar y aprender, pero buscando buenas fuentes, ¿sí? Buenas fuentes. Y alguna vez leía un libro que se llama Cartas a un amigo sacerdote, y el obispo que escribe este libro le recomienda a un sacerdote aprendiendo acerca de Santo Tomás de Aquino, que él llegaba a decir que pues todo lo que podía aprender en la teología eran muchos documentos, pero que realmente al estar a los pies de Jesús Eucaristía era Dios mismo quien te decía quién era. Entonces este obispo decía esa frase, ¿no? La teología es el estudio acerca de Dios, pero la adoración eucarística es Dios mismo diciéndote quién es Él. Qué hermoso eso. Recuerdo a nuestro padre Antonio, fundador de nuestra comunidad, que en paz descanse, nos decía mucho que la teología se aprende de rodillas, ¿no? Ujú. Porque, pues, ¿quién sino el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el que suscitó todo esta, digamos, formación, este estudio a ciertos santos y a la misma iglesia? Él mismo es el que nos tiene que revelar cómo entenderlo. Entonces, de ahí la importancia y la unión entre la oración y la formación. Además, es algo hermoso en nuestra iglesia católica que no como, digamos, como chismes o gente malintencionada, y eso se da mucho en redes sociales, que dicen que la iglesia oculta un montón de información y que todo eso solo lo tienen ciertas personas y que es secreto. No, no es así. Como amarillismo, Sí, pues. como, ajá, nosotros, si ponemos de nuestra parte, podemos encontrar información Ujú. directamente desde las fuentes, que es, digamos, en Vatican, ¿cómo Sí, es que es la la página dirección? del La Vaticano. página del Vaticano, ahí encuentras información, acceso para toda persona. Ujú. No son para un grupo elegido, élite, no. Cualquier Ujú. persona puede acceder a esta información. Y me encanta porque hay audiencias papales, hay de todo, o sea, de verdad están en las encíclicas, todo lo que nos enseñan, pues los papas, los santos de la iglesia. Entonces, saber que tenemos un gran banco de información y pues bueno, hermana Mónica, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Claro, entonces hace poco estaba pensando, bueno, si Cristo es el único sacrificio agradable al Padre, sí, Ujú. que lo escuchamos y lo sabemos, entonces ¿para qué eran necesarios los antiguos sacrificios cuando uno lee en el Antiguo Testamento? Y pues la idea que hoy tenemos con este programa, hermanos, es que podamos juntos comprender por qué eran necesarios esos antiguos sacrificios y por qué fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que nuestro tema del día de hoy es el origen de los sacrificios a Dios.
Y precisamente hoy tenemos una frase, esta vez no es de nuestra espiritualidad como tal comunicadora, sino que es de nuestra espiritualidad de iglesia, pues porque es tomada de la Santa Biblia. Entonces vamos a escuchar cuál es este pensamiento que la palabra de Dios trae para este tema. Conéctate con este pensamiento. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Esto nos lo enseña Romanos 5, versículos 18-19. Mira que justo esta cita bíblica que tú mencionas, ahí nos hace referencia a que la redención del ser humano fue una obra, o sea, no fue obrada como tal por el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, para que se diera la redención del ser humano, necesariamente estaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que pone en relevancia la misma pregunta que queremos resolver. ¿Por qué? O sea, Cristo es el único sacrificio agradable al Padre. O sea, si es así, ¿para qué eran necesarios esos antiguos sacrificios? Bueno, yo creo que para poder responder esta pregunta primero hay que irnos un poquito como a la historia, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿De dónde vienen los sacrificios? ¿Para qué fueron hechos? Y pues podemos decir que el sacrificio es un tributo que muestra que la cultura o la persona se somete a un señorío. Y aquí me impacta algo porque justamente el catecismo en sus primeros numerales, el catecismo de la Iglesia Católica, habla, en el capítulo donde habla de que el hombre es capaz de Dios, dice que el hombre es un ser religioso por naturaleza, porque pues ofrece oraciones y sacrificios a Dios. Entonces esto me impacta, es saber de que desde muy antiguo en la cultura las personas sabían que para agradar de alguna manera, por decirlo así, a su Dios, tenían que ofrecerle sacrificios. Algunos pensaban que para estar contento, pero ya lo veremos a lo largo de este programa. Por eso, según algunos estudios, se han encontrado sacrificios llevados a cabo de 10 milenios antes de Cristo, imagínate. ¿Y cuál es la raíz de esto? No se podría preguntar. Es que debido a través del sacrificio se reconocía la superioridad del Dios a quien se le sacrificaba. Y se buscaba del mismo modo su benevolencia, es decir, tenerlo contento. Sí, o sea, yo le ofrezco esto para que el Dios en que creo esté contento conmigo. Dice Santo Tomás que es natural que el hombre en su vida religiosa use de ciertas cosas sensibles para ser ofrecidas a Dios como signo de sujeción y del honor que le debe. Por otro lado, hermanos, algunas culturas creían que su Dios se debilitaba sin sacrificios y podía perder incluso pues como su fuerza o morir, su poder. Como cuando uno escucha esa mitología griega. De que sí o sí ese Dios depende, los dioses pues del Olimpo y todo, depende de los sacrificios de los seres humanos, o si no pues como que pierde su poderío, su fuerza, porque él depende de esos sacrificios. Claro que sí, y es que estas eran teorías creadas para los dioses paganos, ¿no? Pero pues esto no pasa con nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios es el Dios verdadero y Él no se alimenta de sacrificios, ¿sí? Dios Todopoderoso no depende de nada, pues por eso es Dios. Él solo ha querido depender de una cosa, para que estemos con Él, y es de nuestra respuesta libre y voluntaria a su amor. La libertad del hombre, ¿no? Increíble que nuestro Padre del Cielo, en tiempos del pecado de Adán y Eva, porque si recordamos en el Génesis, el mismo Dios fue el que sacrificó unos animalitos para hacerle ropa y cubrir su desnudez. Al ver pues que ellos se vieron desnudos y se cubrieron con hojas, pues el regalo de papá Dios fue, no, lo voy a hacer con la piel del animal, el diseñador de modas, con la piel de esos animalitos para que cubran su desnudez. Entonces con esto papá Dios nos mostró su benevolencia hacia el ser humano, que a pesar de que pues había caído, de cierta forma le enseñó a ofrecer el sacrificio. Por eso vemos bíblicamente que ya Caín y Abel hicieron sus ofrendas a Dios. De ahí en adelante conocemos muchos sacrificios hechos por el pueblo de Israel, cuando vemos en el Antiguo Testamento.
Así es, y es que o sea, los sacrificios es como esa necesidad del hombre o esa búsqueda por obtener la gracia ante Dios, ¿no? El ser humano empezó a hacer sacrificios para ser perdonado, es decir, para lograr expiar sus pecados o alcanzar un favor. Pero hay algo que debemos tener muy en claro, y es que los sacrificios no le dan ni le quitan nada a Dios. El sacrificio se realiza es en favor del hombre, si se realizaban es porque yo lo necesito, no porque Dios lo necesite, porque yo necesito expiar y reparar mi pecado. Y vemos que en el Antiguo Testamento el ritual no fue establecido, su propósito final no era como para, pues sí, lógicamente era agradable a Dios en cierto punto, pero no era por Dios, sino que era para que yo pudiese expiar mis pecados, que se pudiesen quitar mis pecados, y aparte pues era como una pedagogía para enseñar la necesidad del perdón y de dónde nos viene este perdón. Y aquí es importante saber que el único que es capaz de quitar los pecados de una vez y para siempre es Dios. Por eso Jesús fue como tan juzgado por los fariseos o las personas de ese tiempo. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? O sea, cuando estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios en expiación y reparación por sus pecados. Ahora que menciona la pedagogía, Lucero, hermana Lucero, me acuerdo de que de cierta manera el Señor sí utilizó todo esto de los sacrificios en el Antiguo Testamento, preparando a su pueblo, al pueblo de Israel, para que cuando llegara el momento del Mesías, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que ese iba a ser el verdadero sacrificio, el sacrificio mayor. En realidad no fue la única finalidad, o sea, era parte de la pedagogía, pero lo que Dios también quería era que esos sacrificios de animales hicieran comprender al pueblo en ese instante que también era un signo para un pacto, ¿sí? Porque el hombre ofrecía la vida del animal como símbolo de su propia vida y Dios la tomaba para el perdón temporal del pecado de la persona. Será como el pacto. Wow, qué impactante, ¿no? Y pues es ver cómo a través de eso pues el hombre podía sentir como de alguna manera un alivio, ¿no? Un alivio como a sus faltas cometidas. Pero bueno, aquí surgiría también una pregunta: ¿cómo se hacía esta ofrenda, no? O sea, ¿cómo era todo en ese tiempo? Y pues bueno, cuando los israelitas traían un macho cabrío o un cordero al templo para sacrificarlo, ponían sus manos sobre la cabeza del animal, confesaban los pecados que habían cometido y entonces el sacerdote lo mataba y rociaba un poco de su sangre en el altar de la expiación. O sea, es impactante saber que digamos que ellos tenían que poner sus manos en la cabeza del animal. Mira que el acto del sacrificio animal, pues en sí mismo, no tenía poder salvador para el hombre. O sea, ellos sí estaban conscientes que era un animalito que no los iba a salvar. O sea, pero Dios permitía este sacrificio para que fuera la prefiguración de la única víctima verdaderamente que iba a quitar el pecado del mundo, o sea, el mismo Jesús. Dios sabía que con paciencia tenía que llevarlos poco a poco, y ese era el signo, tanto para el pacto, o sea, como lo decíamos anteriormente, el pacto de que suscitaba este animalito con el hecho de rociar la sangre, pero también la pedagogía es que va a venir quién es el Cordero verdadero, como para que ellos entendieran. Y me encanta cómo es esa pedagogía de Dios, ¿no? Que Él va viendo como, o sea, nos va explicando todo poquito a poco, ¿no? Va viendo, bueno, mis hijitos están ofreciendo sacrificios como a otros dioses, no sé qué. Entonces, eso es lo que saben, vamos a metérnoslo por lo que saben, ¿no? Y eso pasa también como, digamos, la historia de la Virgen de Guadalupe. O sea, ella llega en este manto, en esta tilma, a catequizar según lo que sabían en esa cultura. Entonces Dios como que permite ver, bueno, esta es la cultura que hay ahí y es lo que conocen, por ahí me les meto, ¿no? Lo mismo Jesús, o sea, le enseñaba a las personas de ese tiempo en parábolas, ¿sí? Con las cosas más sencillas, la pedagogía de Dios. Bueno, pero sin embargo aquí en el tema de los sacrificios hay algo triste, ¿no? Que desde el inicio hasta nuestros tiempos no hemos comprendido que lo que Dios desea es un verdadero arrepentimiento y no un ritual, ¿no? Por eso llegaba a decir el Señor en Oseas 6:6, misericordia quiero, no sacrificios. Y es que, como ya dijimos, Dios estableció el sacrificio para el perdón temporal de los pecados, que era como esto que estaba sucediendo pues con los animalitos, pero para Israel el arrepentimiento era algo superficial y todo permanecía siendo un ritual, o sea, se acostumbraron y también pues nos puede pasar a nosotros, ¿no? Nos acostumbramos a que
pues solamente ofreciendo sacrificios y ya, pero no aborrecemos el pecado, entonces es como que no hay un fruto verdadero, ¿no? Ahora que dices eso, es una gracia que le tenemos que pedir a Dios, porque mira que a veces o no hay mucha conciencia o falta ese toque especial de la gracia, o sea, que uno se abra, porque Dios siempre quiere dar su gracia. Somos nosotros los que no estamos dispuestos a recibir eso, porque me acuerdo cuando Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se le aparece a Santa Catalina, le dice que en sus manitos, cuando salen los rayos, son muchas gracias que ella quiere derramar sobre las almas, pero que nadie quiere recibir esas gracias. Esas gracias están saliendo, pero no hay quien las reciba. Lo mismo pasa con respecto a lo que hablamos, porque Dios quiere que haya un espíritu de arrepentimiento en nuestro corazón, que no pasa que a veces hacemos una confesión mal hecha, o que sin deseo firme de no volver a pecar, como decías, aborrecer el pecado, y a veces más como por calmar la conciencia. Yo sé que hice un acto, voy y me confieso, le hablo al Padre, pero cuando tengo la oportunidad, en muy al fondo de mi interior, vuelvo y cometo la acción, vuelvo y hago el pecado. Incluso, ¿sabes eso a qué me lleva a pensar como un ejemplo muy humano, ¿no? Digamos, en esto de las relaciones interpersonales, a veces, pues, digamos, qué sé yo, un padre con un hijo, o un hijo con un padre, o en una, pues, relación de amistad, si no hay un diálogo, si no hay esa como esa intimidad de corazón a corazón, sino que solamente, como se dice un dicho coloquial, o sea, te traigo este detalle, pero ahí le dejé café, o sea, como que te traigo algo, te regalo algo, pero no comparto contigo, sino que solamente te dejo el detalle ahí, ni siquiera me dedico a tener, o sea, a tener un diálogo contigo, no sé, este pequeño ejemplo me ayuda a ver como que a lo mejor eso es lo que está mal, ¿no? Ofrecer, digamos, el sacrificio, pero sin reconocer primero a quién le estoy ofreciendo eso o a quién me estoy dirigiendo a través de esto, ¿sí? Me estoy dirigiendo a Dios porque le estoy pidiendo que me perdone, pero no estoy teniendo un diálogo con Él, y yo creo que eso es lo que más ha de hacer doler el corazón de nuestro Señor, pues hablando de un antropomorfismo, ¿no? De que le duela al Señor el hecho de que no hablemos y que lo veamos como tan distante y lo veamos como un Dios solamente justiciero que espera, qué sé yo, cosas grandes, pero no tenemos esa intimidad de padre con Él. Nuestro padre Antonio nos decía mucho que Dios es sensible a nuestro amor, y eso es necesario, tener la conciencia de que a Dios le agrada cuando yo lo busco con sincero corazón y me acerco a Él y le digo mi debilidad. Mira, en serio, Señor, yo quisiera, no sé, dejar de vivir en este pecado puntual. No se vivió en fornicación. Yo quisiera no vivir en fornicación, Señor, pero la carne, o sea, no soy capaz. Sí, tengo esta debilidad en mi carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Humildemente doblar rodilla. Si no es, o sea, si se expresa con las lágrimas, genial, pero no siempre viene con los sentimientos. Es decir, Señor, dame la gracia de renunciar al pecado. Yo quiero vivir en pureza. Sí, Señor, dame la gracia porque no soy capaz. Y yo te aseguro que en esa plegaria humilde de reconocer como un hijo hacia su padre, quiero agradarte, pero no soy capaz, el Señor la escucha. Y es lo que pasa con con el Evangelio de San Lucas 15 cuando se nos habla del hijo pródigo, ¿no? O sea, este hombre que fue, despilfarró sus bienes, todo, se vio como en la mayor necesidad, en el momento más precario, y allí, al darse cuenta de su miseria y de su nada, reconoce que pues tiene un padre, ¿sí? Un padre que lo ama y que lo perdona, y él decide volver y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es saber que Dios, a pesar, Dios lógicamente no quiere que nosotros pequemos, ¿no? Pero Él nos ama, Él aborrece sí nuestro pecado, pero nos ama a nosotros como hijos. Y esto es lo que sucedía con el pueblo de Dios, ¿no? Olvidaba constantemente que había hecho un pacto con su Señor, y por eso era necesario presentar ese sacrificio de propiciación, que significa que una acción agradable a Dios para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio o favorable, ¿no? Entonces, saber que Dios, ahí sí, como dijo el Santo Padre a los inicios de su pontificado, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Lógicamente, pues tampoco vamos a poder decir una frase. Tú me habías comentado antes del programa una frase, que el que peca y reza... Que es un dicho común, no sé solamente será en Colombia o en gran parte del mundo, de que quien peca y reza empata. Y no, eso no está para nada bien.
Pues bueno, ya llevamos bastante de nuestro tema. ¿Te parece, hermana Lucero, y también a nuestros oyentes, si dejamos esta primera parte y vamos a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes vamos a enseñar a nuestros oyentes que estaban conectados tal vez por primera vez nuestra ejaculatoria? Padre, Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, hermana Mónica, saludemos qué tal a las personas que están conectadas con nosotros, saludemos a todos los que están escuchándonos a través de Radio Católica Mundial, también los que nos siguen a través de nuestras redes, gracias a todos los que están conectados allí pues en la página y a todos aquellos que están dejando sus comentarios. Y pues hermana Mónica, ¿qué tenemos para nuestro Viviendo el Hoy? bueno, queridos oyentes, yo no sé si ustedes han escuchado a este santo, yo personalmente no lo he escuchado, pero les voy a contar un poquito quién es porque ahorita el 19 de este mes se estrena una película sobre su vida. Entonces es Wow. interesante porque es un mártir. Él es San Frutuoso de Tarragona. Él fue quemado vivo en el año 258 o 259 más o menos, durante la persecución de los emperadores romanos Valeriano y Galieno. En ese momento el Imperio Romano estaba experimentando una serie de crisis políticas, económicas y militares y los emperadores buscaban culpar a alguien por sus problemas. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la persecución a los cristianos. Entonces el edicto fue que se prohibía a todo cristiano reunirse para celebrar cultos y ordenaba que se les obligara a participar en los ritos paganos. Quien no aceptaba esto, renegara esto, era castigado con la muerte. Entonces, ¿qué pasó con este santo San Frutuoso? Él, junto a dos diáconos, Eulogio y Augurio, fueron llevados ante el gobernador de esa provincia y obligados a renegar de su fe. Ellos se negaron de esto, entonces la sentencia fue quemarlos vivos en el anfiteatro de la ciudad, que es para los que de pronto no conocen, es un lugar público donde se hacen como actos de espectáculo, de entretenimiento, donde pelean los gladiadores y todo eso. En ese lugar les sentenciaron a ellos a morir públicamente quemados. Uy, santo Entonces, Dios. lo más impresionante es que ahí te contaba antes del programa, que hay una obra de teatro ahí en Tarragona que se hace más de 30 años, Wow. contando un poco la historia historia de este santo. Entonces, ahorita no solo se quedaron en la obra de teatro, sino que nos cuenta nuestro canal Así Prensa, que ahorita el 19 de enero se estrena la película sobre este obispo, que su martirio fue pues más o menos en el siglo III, entonces para que se conozca un poco porque San Agustín, él no es muy conocido, San Frutuoso, pero ya San Agustín en el momento de su fiesta escribió un sermón sobre él y decía algo sobre bonito, decía, se los voy a leer, dice. San Agustín subraya la fidelidad de quienes afrontan con entereza el martirio para dar testimonio de fe y de la victoria de Cristo sobre la muerte. Además, enfatiza la idea del martirio como vía directa a la gloria eterna y factor de unión y fortaleza de la comunidad cristiana. Es hermoso porque, claro, cuando vemos la historia de los mártires, sabemos que se dice que la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Claro. Entonces, tan hermoso porque en ese tiempo él fue un signo visible de cómo valía la pena o lo valía todo poder dar la vida por Cristo, porque pues había vida eterna. Entonces, es hermoso que ahorita podamos apoyar de cierta manera. No tengo información de en qué plataforma se podría ver, pero podemos estar atentos, seguir investigando. Cuando sepamos les podemos dar la información, o si no ustedes mismos también, queridos oyentes, porque ese tipo de películas son las que tenemos que apoyar, Claro. porque nos hablan de nuestra fe, y no solo a nosotros, sino a muchas personas que no conocen esto de por qué el martirio, de por qué antes y todavía, solo que no los conocemos, hay muchas personas que se siguen entregando a causa de la fe, porque saben que hay una vida eterna, porque Cristo lo vale todo. Y mira que esto pues me invita a nivel personal y yo creo que pues también a todos ustedes, queridos oyentes, a orar
por nuestros hermanos perseguidos, los cristianos que están siendo perseguidos en Tierra Santa, en tantos lugares del mundo, ¿no? En tantos países, pues que no quieren el cristianismo y que hacen todo lo posible para que todo lo que signifique ser cristiano salga y sea vetado. Hace poco en un país hicieron salir a todas las comunidades religiosas. Entonces, oremos por estos hermanos que están siendo mártires, mártires por la fe, mártires por el Señor, mártires por el amor de Dios. Bueno, por acá saludamos a aquellos que se conectan continuamente con nosotros a través de Facebook y a través de Radio Católica Mundial: Edith Ibarra, Ángela Mabel, Yesenia Caterine, Lady Jimena, Alicidian, León, y aquellos que tal vez no hacen comentarios: Hortesania, Omar, Mercedes, Marixa, Rita, José Ángel, Marimar, María Riz, bueno, son varios. Caicedo, Eloísa Balbuena, Floralba, Rita, Maritza de la Cadén, Mercedes Girón, Hortensia Ruiz, Omar Santamaría. Y todos aquellos que tal vez no hacen comentarios, por eso no aparecen sus nombres, pero gracias por su compañía, y no olviden que ustedes deben participar a otros de este conocimiento que están recibiendo. Claro que sí. Bueno, entonces esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Queridos hermanos, seguimos en este programa de Conectados. Hoy estamos viendo el origen de los sacrificios a Dios. Bueno, ya hemos dicho que los sacrificios son una manera de dar honor y demostrar el señorío de nuestro Dios. Además, pues los sacrificios dejaban entrever la gravedad del pecado para que el pueblo pudiera desistir de hacer el mal, ¿no? También hemos dicho que los sacrificios eran una pedagogía de Dios en la que iba preparando el pueblo de Israel para el gran sacrificio y el único sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, y por último dijimos que el sacrificio es la forma en que Dios lidiaba con el pueblo pecador para calibrar la balanza de justicia. O sea, el cordero representaba a la persona que presentaba la ofrenda. Esa persona que por su maldad merecía el destino del animal sacrificado, pero que por bondad de Dios pues era perdonada, unos por otros. Claro que sí, y me impacta porque pues hay muchas citas bíblicas que nos hablan sobre esto, ¿no? Entonces en Levítico 1:4 se nos dice lo siguiente: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es una manera de decir: este sacrificio me representa a mí, ¿sí? Lo que está a punto de suceder debería sucederme a mí, pasarme a mí, pero este animal o esto que voy a sacrificar está en mi lugar. Entonces esto me impacta porque en resumen lo que se buscaba, lo que esto quería decir con los sacrificios de animales, que aunque fueron ordenados por Dios para que el individuo pudiera experimentar el perdón de sus pecados, era una ofrenda que no habían hecho ningún mal. Y tú me decías en algún momento, pero es que no entiendo por qué un animal si ellos no tienen la culpa, y pues realmente pues no, pero era una ofrenda que aunque no había hecho ningún mal, era un cordero sin mancha ni defecto el que tomaba el lugar del pecador, estaba prefigurando a algo. ¿A quién nos recuerda? A Cristo. Sí, yo les comentaba acá entre nos, le decía el comentario a mi hermana antes del programa, y yo decía, bueno, pensando en los animalistas, yo diría, ay, sí, qué pesar de los animales, pero después me puse a pensar personalmente, ¿cómo uno se puede doler? Listo, por un animalito es creación de Dios, pero es un ser irracional, ¿no? Y eso nos pasa ahorita actualmente, a veces con tantos pecados. Somos pro que hay que salvar los ositos polares, que hay que salvar las ballenas, y está bien, son creación de Dios. Pero hay que matar niños en el vientre. Eso, o sea, las incoherencias que hay. Y yo me ponía a pensar, pues me puedo doler mucho un animalito, pero a veces no dolerme lo que le pasó a Cristo, ¿no? A veces tanta indiferencia, lo digo personalmente, aún como consagrada, que a veces meditar tampoco la pasión de nuestro Señor y agradecer, porque miren que en San Pablo, en Hebreos 9:22, decía: según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y sigue diciendo el capítulo 10 y el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, hermanos, veíamos que como el agravio que habíamos cometido hacia Dios no podía ser reparado sino por alguien de su misma condición, para que se diera lugar a una remisión total del pecado, era necesario la sangre de Cristo.
el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque Cristo, con su entrega en la cruz, nos proveía no solo la expiación del pecado, sino la remisión de estos. Y aquí vamos a explicar un poco estas dos definiciones, tanto expiación como remisión. Bueno, entonces la expiación es la eliminación de la culpa, ¿no? O pecado a través de un sacrificio, como ya lo hemos hablado, estos sacrificios que se ofrecían en expiación por los pecados. En este caso era el cordero el que se ofrecía. Ahora, la remisión, bueno, según una definición jurídica podríamos decir que es condonación, ¿no? Es el acto por el cual una persona que es acreedora de otra decide renunciar a su derecho liberando del pago a la persona. Es decir, es como enviar que alguien se ponga, sí, como por mí, en mi lugar. Y en mi lugar, y que se envíen mis pecados lejos, o que se olvide de mis pecados. ¿Te acuerdas que antes del programa hacíamos comentario? No, o sea, es una comparación muy mínima porque pues a lo de Cristo, a un ser humano, pues no. Respetando las proporciones. Las proporciones. Pero lo que vivían los santos, ¿no? Lo que vivieron los santos. Hablamos de San Maximiliano María Kolbe. Él, consciente de su dignidad de hijo de Dios, pero consciente también de la colaboración que hacía en la salvación de las almas con Cristo. Cómo, sin conocer a esta persona, entregó su vida. Sí, prefirió que lo mataran a él, en vez de que este padre de familia muriera en ese campo de concentración. Entonces, tan bonito como los santos cuando se prefiguran totalmente con Cristo, que es nuestro modelo, el de todo cristiano, porque todos hermanos estamos llamados a la santidad, cómo, o sea, se toman en serio su misión. Porque mira, por ejemplo, es algo muy, muy mínimo, pero mira cómo, cuando estamos hablando de la definición de remisión, que es decir, ponerse como en el papel, o sea, en el lugar del otro, que le olvida lo que él tenía que vivir, lo vivo yo, o los pendientes que él tiene, que caigan sobre mí. Entonces, es hermoso eso porque, o sea, poder, hermanos, meditar que Jesús libremente renuncia a su vida para librarnos del pago, y que por eso nosotros, o sea, estamos libres de esa transgresión que le habíamos hecho a nuestro Señor. O sea, todo eso se borra del registro divino y, como decías tú, se alejan nuestros pecados. O sea, eso es algo que tenemos que meditar más seguido. O sea, cómo es, yo no, hay un libro muy bonito que se llama Las Horas de la Pasión, de Luisa Picarreta, y ahí dice algo súper bonito, como saber que yo era la que merecía ese dolor como tal. Toda la pasión que nuestro Señor vivió, era yo la que tenía que estar en ese lugar. O sea, porque es que Dios, recuerden, hermanos, no ama en masa, ama particular. Entonces, en el momento de la pasión, Él lo ofreció por la hermana Lucero, por la hermana Mónica, por nuestra hermana Victoria, por ti que me estás escuchando. O sea, pagó mi lugar. O sea... Y eso me lleva a pensar o a invitarlos que cuando veamos un Cristo, no digamos como que ahí Jesús murió por nuestros pecados, sino ves un Cristo y decir, lo hizo por mí, ¿sí? Lo hizo por mi amor. Porque si tú te apropias de esto, vas a poder vivirlo y dolerte en tu corazón. Y me impacta cómo los santos, y ahorita lo hablabas con Maximiliano Kolbe, se han llegado a configurar tan grandemente con Cristo que no le temen al sufrimiento. O sea, San Maximiliano Kolbe pudo haber dicho no, o sea, yo prefiero vivir, pues porque ahí sí como San Pablo, ¿no? No sé qué es mejor, si irme para estar ya con el Señor o si quedarme para seguir ayudándoles a ustedes, ¿no? Pero saber de que cuando tú te vas configurando en esa vida de Cristo, y lo vemos con el testimonio de los santos, ellos no le temen al sufrimiento, o aunque les cause un temor humano, saben que es en el sufrimiento, en los momentos de cruz, de persecución, donde más consuelan el corazón de Jesús y donde más crecen en virtud, ¿sí? O sea, es un misterio muy grande ahorita en una sociedad que vende ese pare de sufrir, ¿sí? O sea, no sufras, ¿para qué sacrificios? O sea, todo fácil, es bastante difícil. Pero es saber, hermanos, que esto fue lo que hizo Cristo al entregarse por nosotros. Tomó todos los pecados del mundo. O sea, primero ver que tomó todos mis pecados, ¿sí? Y luego todos los pecados del mundo para lanzarlos lejos. Y aquí lo aclara el Salmo 103 cuando dice,
Cuando dista el oriente del poniente, aleja al Señor nuestras culpas. Y meditar en esto es muy hermoso, ¿no? Porque la entrega del Cristo de nuestro Señor borra nuestras faltas para que contemos con la oportunidad de volver a su seno paterno, ¿no? De que se abra el cielo y volver a recordar eso. Estamos en un año jubilar donde se perdonan los pecados. Bueno, estamos sin palabras para seguir meditando todo eso, por eso creo que es necesario hacer un pare para que vamos a una pausa musical y en ella sea el Señor el que vaya como aterrizando todos estos sentimientos que sé que ha suscitado en sus corazones, porque en el nuestro también, para que tengamos el deseo firmemente de unirnos a Cristo. ¿Sí? En lo pequeño que podemos ofrecerle, como decía Santa Teresita, no tengo grandes cosas que ofrecerle al Señor, entonces yo me complazco en ofrecer las pequeñas florecillas de mis pequeños sacrificios a sus pies. Claro que sí. Tan solo quisiera cerrar mis ojos y que se acabaran mis problemas. Tan solo quisiera esconderme para no sentir el frío de afuera. Sé que no puedo evadir, hay que aprender a sufrir con una sonrisa. Aunque llore el corazón, si tú estás aquí, tu amor me tranquiliza. Jesús, enséñame a abrazar la cruz, enséñame a ser valiente, quiero afrontarla sin temor. Jesús, ven a sanar mi corazón, te entrego todo mi dolor. Quiero ser libre por tu amor, ser libre por tu amor, Señor. Que ya no tema, que no me angustie, que aprenda a afrontar con valor. Que cada día sea una oportunidad para entregarme sin dudar. Jesús, enséñame a abrazar la cruz, enséñame a ser valiente, quiero afrontarla sin temor. Jesús, ven a sanar mi corazón, te entrego todo mi dolor. Quiero ser libre por tu amor, ser libre por tu amor, Señor. Ser libre por tu amor, Señor. Ser libre por tu amor. Seguimos conectados. Bueno, pues también es importante dar un saludo a todos aquellos que se conectan por primera vez con nosotras. Gracias por permitirnos llegar con este mensaje a sus corazones. Gracias por permitir a Dios entrar en sus vidas a través de este mensaje. Y pues recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes, que si tienen alguna inquietud, más adelante pueden escribirnos, comunicarse con EWTN Radio Católica Mundial y pues así vamos a seguir construyendo este espacio de fe. Así es, bueno, querida familia, entonces vamos a ir como resumiendo un poco, concluyendo lo que hemos estado hablando en este programa y habíamos traído pues a la mesa de nuestra radio una pregunta, que para qué eran necesarios los antiguos sacrificios, que porque fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz.
Entonces, a modo de resumen, vamos brevemente como a decir las razones, sí, ajá. Entonces vamos con 4 razones. Entonces con la primera, que fue porque el hombre tiene necesidad de exteriorizar su fe y reconocer el señorío de Dios. Ujú. Bueno, y eso también nos lo hablaba Caín, ¿no? O sea, pues no Caín, sino que La Caín palabra y de Dios. Abel ofrecieron sacrificios al Señor, ¿no? Y pues que también pasó luego en el diluvio que Noé sacrificó animales. Y pues aquí quiero mencionar que lo que Noé hace aquí corresponde con la forma en la que Israel va a adorar a Dios más tarde, ¿no? Mientras cumplía la ley de Dios. Durante ese tipo de ofrenda, el fuego del altar consumía el animal completamente. Esta ofrenda era un sacrificio basado en la fe. Incluso fuera quien lo hubiera, pues incluso ya que fue Dios quien lo ordenó, ¿no? Y pues en realidad si nos ponemos a pensar, puede que hayan existido pocos animales, ¿no? En este momento y uno podría decir, o qué sé yo, pero venga, ofrecer sacrificios tuvo que haber sido costoso para Noé, ¿no? O sea, estar ofreciendo en cada momento un animalito diferente, pues tuvo que haberle costado un poco como económicamente, ¿no? Pero es bonito saber que en esto Noé no pensaba en que se le iba a acabar como su ganado o las pertenencias o los animales, sino que comprendía en esto que estaba puesta su confianza en Dios y que Dios le proveería, sí, sería proveedor del animal para el sacrificio, ¿no? Y con esto, además de ser un acto de confianza, Noé estaba rindiendo un acto de adoración a Dios, en donde le mostraba su lealtad, su obediencia y la sumisión a Él como creador. Ajá, así es. Entonces vamos con la segunda razón que se tenía en el Antiguo Testamento para sacrificar animales, y era que a través del sacrificio de animal se firmaba un pacto entre Dios y el hombre, que cambiaba la vida de su cordero por la suya para expiar su pecado. Esto lo podemos leer en Levítico 4:35 y capítulo 5, versículo 10. Entonces Dios le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por él. Primero, que el animal debía ser sin defecto. Segundo, que la persona que ofrecía el sacrificio debía identificarse con el animal. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. Y cuando era el hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. O sea, era necesario que quien estaba sacrificando tuviera ese acto de fe para que se viera el perdón de los pecados. El sacrificio de animales pues es un tema importante que se encuentra a través de toda la escritura, porque se nos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto está en Hebreo 9:22. Yo le hacía el comentario a mi hermana Lucero, pero ¿por qué sin derramamiento de sangre no hay perdón? ¿Te acuerdas que hacíamos el comentario y que tú me decías, es que la sangre... La sangre es la vida, ¿no? Y Dios pues nos da todo de Él, ¿no? Y a mí me impacta mucho esta frase de la Biblia, San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, ¿no? Y pues que el hecho de que Dios, Jesús, que es Dios, derrame su sangre, indica que lo está dando todo, ¿sí? Está dando su vida por nosotros, y por eso es que tú y yo valemos la sangre de Cristo, no tenemos ningún precio humano de que te vendas por algún valor, no, o sea, tú vales la sangre de Cristo, eso es algo impagable. Y pues bueno, hermanos, si alguno hasta ahora se está conectando y está escuchando esto de animales, pero y se preocupa por qué sacrificar animales, qué mal han hecho, pues tranquilos, hermanos, que o sea, esto lo que estamos contando es lo que sucedía para reconocer que los animales morían en lugar de la persona que debía ser ejecutada, ¿no? Y pues el sacrificio de estos animales venía prefigurando la entrega de Cristo, el sacrificio mayor de Jesucristo, que Él jamás cometió pecados, ¿sí? Él se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la humanidad. Esto nos lo habla 1 Timoteo 2:6. También Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí y murió en nuestro lugar. Y en Corintios 5:21, segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, podemos recibir el perdón. O sea que ya
cada vez que veamos a un Cristo, digamos, lo hizo por mí y Él está allí tomando mi lugar, ¿sí? Que lo que hablábamos, ¿no? Poder meditar, que no es que Cristo murió por los pecados, no, murió por mí, en particular, por mi hermana Mónica, por mi pecado, por la hermana Lucero, por su pecado. Recuerden, Dios no ama en masas, nos ama particularmente. A mí siempre me ha ayudado mucho meditar en una, digamos, en esta analogía, en este ejemplo, pues muy pequeña comparación de Cristo. Pero una mamá puede tener 5 hijos, pero como ama al mayor, no ama al menor. Pero eso no quiere decir que no los ame. Ella sabe el gusto de cada uno y sabe qué le afecta y qué le duele a cada uno. Su amor es particular en cada uno. Y si una madre que es, digamos, puede ser muy piadosa, muy santa, pero sigue siendo muy imperfecta, puede amar tan particular a sus hijos, como no Cristo, como Dios no nos va a poder amar a cada uno en particular, siendo que pues es el amor en persona, ¿sí? Es el amor en plenitud. Entonces, pues haciendo ese paréntesis, hermanos, cuando hablamos de los sacrificios de animales, Dios ordenó estos sacrificios para que el hombre pudiera experimentar el perdón por sus pecados, porque el animal, como lo decíamos, servía como sustituto, pero solo temporalmente, porque los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez, porque el hombre siempre estaba continuamente pues ofendiendo, ¿no? Dice la palabra de Dios, el justo peca 7 veces. Entonces los sacrificios de animales cesaron con Jesucristo, ya que Él fue el último sacrificio sustituido una vez y para siempre. Esto lo dice Hebreos 7:27. Y el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Entonces los sacrificios de animales anunciaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y la única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados era porque Cristo se sacrificaría a sí mismo por nuestros pecados, proveyendo el perdón que los sacrificios de animales solo pudieron ilustrar y predecir. Recuerden, era una pedagogía, pero a la vez también era como un signo de un pacto entre Dios y su pueblo. Así es, y pues bueno, ya se nos está acabando este programa, ¿no? Entonces, si rápidamente hemos dicho 3 razones, solo nos falta una cuarta. Entonces, si recapitulamos, entonces la primera era saber que el hombre tiene necesidad de exteriorizar su fe. En un segundo momento, que el hombre debía identificarse con el animal que se iba a sacrificar para saber que él estaba allí en su lugar. La tercera, que después de que se ofrecía el animal, a este había que infligirle la muerte, para que hiciera el tratamiento de sangre. Bueno, y ya un cuarto y último razón es saber que estos sacrificios prefiguraban el sacrificio de Jesús en la cruz, pues porque Jesús era el único capaz de reparar esta brecha que el pecado original dejó entre Dios y los hombres. Bueno, y para que no nos parezca todo extraño esto que hemos hablado, recordemos que Dios es Padre. Sí, es el creador de todo, pero ante todo es padre. Entonces, como padre quería educar a sus hijos, por eso utilizó toda esta pedagogía con mucha paciencia para mostrarnos cómo deseaba liberarnos de la esclavitud del pecado. Bueno, hermana Lucero, ¿te parece si pedimos entonces a través de una breve oración la asistencia del Divino Espíritu de Dios para que todo esto que hemos vivido podamos meditarlo más fielmente viviendo la Eucaristía, el sacrificio por excelencia? Claro que sí. Bueno, entonces vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos colocarnos delante de tu presencia. Gracias por esto que nos has hablado, por esto que has compartido a nuestro corazón. Gracias por hacernos saber que desde muy antiguo aceptabas los sacrificios de nuestros antepasados, prefigurando la venida de tu Hijo. Gracias por enviarnos a Jesús. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por no tener una contrición perfecta de corazón. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a nosotros. Ilumina nuestra conciencia, Señor, que podamos ver nuestro pecado. Danos la fortaleza para poder ir a buscar la confesión, para poder confesar nuestros pecados y darnos la gracia de poder cumplir con esa penitencia que nos impone el sacerdote. Concédenos la gracia, amado Señor, de poder estar unidos a ti. Tú sabes cuánto te necesitamos. Tú sabes que sin ti nada somos. Te damos gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Jesús, por entregarte por mí,
por entregarte por cada uno de mis hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, ha sido un gusto poder acompañarlos. Que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima encuentro. No olviden, estamos en una temporada muy especial, así que los esperamos prontamente para que sigamos aprendiendo y compartiendo nuestra fe. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.